Bienvenidos a un nuevo tutorial de nuestro curso de PHP y MySQL. En esta ocasión vamos a aprender a utilizar de forma general el portal de PHP Entonces vamos a ver cómo de una forma bastante gráfica, usando XAMPP o WAMP o MAMP, etcétera, podemos crear bases de datos, revisar tablas, insertar datos, etcétera. Yo aquí ya tengo mi consola. Aquí en Manage Servers tengo mis tres servidores para el FTP, mi base de datos y mi Apache Web Server. Yo lo que voy a hacer es ir aquí a aplicación. Entonces, por defecto aquí ya tengo un localhost definido, como ya hemos visto, me sale la página principal, etcétera. Voy a ir aquí donde dice phpMyAdmin. Entonces esto me va a abrir un portal web para administrar mis bases de datos en MySQL. Ahora yo aquí tengo algunas por defecto, dependiendo de qué aplicación estés utilizando para poder revisar tus bases de datos. Entonces, si por ejemplo yo aquí tengo una que dice test, no tiene absolutamente nada. Tengo propiamente la base de datos de phpMyAdmin. Este es el portal que yo puedo manejar de forma visual, y aquí está todos los datos que utiliza ese portal para administrarse él solo. Tengo uno de MySQL, etcétera. Es decir, aquí yo voy a empezar a crear mis bases de datos. Tengo por ejemplo una que recién creé, que se llama API, se llama Selfies. Entonces imagínense que yo tuviera una aplicación de selfies y tengo que guardar las selfies de algunos usuarios, de los usuarios conforme suben su foto. Aquí yo tengo la base de datos que les decía. Esta es la base de datos principal que se llama API. Y tengo una tabla que se llama selfies. Esta tabla puede contener una o varias columnas, y dependiendo de qué tipo de dato es el que requiere cada columna, pues es que yo le configuro. O sea, es decir, puede ser una tabla de tipo numérico, de tipo texto, de tipo fecha incluso. Entonces, no sé si se fijan, lo que vimos en el video pasado, pues lo estamos viendo de una forma más gráfica. Ahora, ¿esto cómo se utiliza realmente? Pues nosotros tenemos aquí botones de forma muy visual para poder editar, añadir nuevos elementos, etcétera. En esta parte de arriba tenemos, digamos, el control de las operaciones. Entonces yo puedo decir, yo quiero buscar o browse en mi tabla. Entonces, si se fijan, aquí en esta parte me está sacando ya digamos, la sentencia SQL para poder hacer efectiva esta operación. Entonces, aquí tenemos la forma visual del resultado, que significa browse o seleccionar todos. Y también tenemos la sentencia SQL por si nosotros queremos hacerlo de forma manual. Podemos ver aquí en estructura. La estructura tiene la relación, o lo que le llamamos el esquema de nuestras tablas. Es decir, lo que les decía, aquí tenemos los nombres de las columnas, qué tipo de valores tienen esas columnas, algunos atributos, etcétera, etcétera. Nosotros también podemos cambiarlo directamente aquí de forma visual. Tenemos otra sección que es la parte de SQL, en donde nosotros podemos insertar las sentencias que nosotros queramos para ver el resultado. Aquí podemos, incluso tenemos algunos ya. Por ejemplo, yo quiero seleccionar o a lo mejor insertar. Ya me aparece al menos la sintaxis básica para poder insertar un nuevo valor, o actualizar, eliminar, etcétera. Entonces también podemos hacer operaciones directamente si conocemos y manejamos el lenguaje de SQL. Aquí en este curso de PHP y MySQL vamos a tratar de hacer las sentencias en el PHP, porque van a ser necesarias para ejecutar nuestros queries. Podemos también buscar algún valor, etcétera, insertar, como les decía, aquí podemos insertar los datos sin necesidad de ejecutar alguna sentencia a nivel de consola, etcétera. Exportar, importar la tabla, o podemos también hacerlo para la base de datos. Eso depende de para qué lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces, privilegios, operaciones, etcétera. Entonces, esta es la consola que vamos a utilizar a lo largo de este curso de PHP para poder crear nuestras aplicaciones.